Yo soy María Margarita Fontecha, soy la coordinadora de Desarrollo e Incidencia en Política Pública y los voy a acompañar durante este espacio. Quiero empezar contándoles qué es el Fondo Acción. El Fondo Acción es un fondo privado colombiano con 20 años de experiencia en inversiones sostenibles en medio ambiente y niñez. Trabajamos de la mano con personas de todas las regiones del país, organizaciones de base y ONGs locales, el sector privado y la sociedad civil, la cooperación internacional y, por supuesto, el gobierno nacional. Como ustedes lo pueden ver, estamos en casi todo el territorio nacional y hemos logrado llegar a más de 250 municipios en estos 20 años de trabajo. Nuestros panelistas del día de hoy son Gloria Calderón, quien es la coordinadora del proyecto de la implementación territorial de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono, y Pablo Devis, coordinador ambiental del Fondo Acción y quien orienta el proyecto de preparación de implementación de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Les doy la bienvenida y los dejo con Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Hola. Margarita, hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias Margarita, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esperamos antes que nada pues que todos estén muy bien, sanos, cuidándose mucho y, y quisiéramos arrancar este webinar por acá, porque cuando nos hablan de política pública tenemos el riesgo que nos pase un poco esto, que sintamos como que nos hablaran en otro idioma. Sobre todo cuando queremos implementar la política pública en los territorios, puede ser que nos terminemos como perdiendo en la traducción. Entonces, ver y entender y sobre todo materializar la conexión que tiene la política pública con los territorios no siempre es sencillo, pero quizás no tiene que ser tan complicado como vamos a ver hoy. Y lo hemos escuchado antes, desde la academia nos han dicho que las políticas públicas son tan buenas como su aplicación, que las políticas públicas son buenas y efectivas es en la medida en que se apliquen, en la medida en que los territorios y sobre todo las personas que viven en estos territorios las apropien desde su contexto, desde su realidad, su cultura, su visión del mundo. Ahí, dicen, está el potencial transformador de la política pública. Y en eso creemos en el Fondo Acción, en que si logramos un lenguaje común, que si entre todos podemos traducir esos caracteres para que todos los podamos entender y aplicar según nuestro contexto y nuestro lente, pues ahí podemos realmente materializar cambios significativos y permanentes en los territorios. Esa es nuestra convicción. Como mencionaba bien al principio Margarita, nosotros creemos en las personas. Estamos convencidos que la realidad y el cambio ocurre en los territorios, aprendiendo y trabajando con la gente. Ese es un principio muy valioso que nos mueve a todos los que trabajamos en el Fondo Acción. Y creemos que en todo ese proceso de formulación y de implementación de las políticas públicas no debe y no puede estar separado de los territorios y de las personas. Y lo hemos comprobado que esto es posible. Que los retos sabemos que existen, que lograr esto de una manera efectiva, estos retos son grandes, pero estamos convencidos que las oportunidades realmente son mayores. Cuando las personas verdaderamente se apropian y son parte de todo ese ciclo de gestión de las políticas públicas, los cambios estamos seguros que ocurren y se elimina ese riesgo de que la formulación y la implementación vayan por caminos separados. Así que eso es lo que queremos compartirles el día de hoy. Apenas un abrebocas de algunas acciones que hemos implementado desde el Fondo Acción para aportar a esa traducción, a esa facilitación en la implementación de la política pública en cambio climático. Esa temática trascendental, existencial realmente, que no tenemos dudas, es la temática de nuestro tiempo. Así que finalmente, antes de terminar esta corta introducción, quisiéramos mencionar otro valor muy importante para nosotros, el cual van a ver reflejado en todas las experiencias que les vamos a compartir el día de hoy, y el cual obedece a todo un proceso de aprender haciendo, de construir y trabajar en equipo, y ese valor es que creemos en el poder de la imaginación y de la creatividad. Esas son unas fuentes inagotables para conectar, para generar cambios, para realmente crear esos territorios posibles.
Sabemos que trabajamos con problemas complejos, el cambio climático es uno de ellos, y para afrontarlos, pues vale la pena pensar en maneras diferentes y nuevas formas de abordarlos. Así que si les queda un mensaje hoy de este webinar, ojalá sea ese, que si trabajamos juntos, aprendiendo en el camino, que si generamos un lenguaje común, que si conectamos los distintos niveles y que si en ese proceso además hacemos uso de nuestra imaginación y de nuestra creatividad, pues las políticas públicas tienen todo el potencial de ser esas herramientas poderosas que generan acciones y transformaciones donde más las necesitamos, en el territorio. Así que con esto le doy paso a Gloria para que nos cuente cómo es que conceptualmente hacemos y materializamos todo este trabajo de conectar la política pública con los territorios. Hola, muy buenos días para todos. Quisiera contarles brevemente acerca del marco conceptual que acompaña las acciones que desde Fondo Acción llevamos a cabo para que la política pública de cambio climático se pueda traducir en hechos concretos en nuestros territorios. El primer concepto que quiero traerles es el de creación de valor público. Fondo Acción está comprometido por trabajar y contribuir para generar impactos sociales, económicos y ambientales que hagan viable nuestro proyecto como nación, una nación que sea incluyente. Y este concepto de creación de valor público amplía la noción de valor público, entendiendo que no solo concebimos que el Estado y los gestores públicos sean aquellos que puedan aportar valor a la sociedad. ¿Y qué elementos consideramos entonces para crear ese valor público dentro de Fondo Acción? El segundo concepto que quiero compartirles el día de hoy es conciliar lo abstracto de las políticas públicas con lo concreto de los proyectos. Los objetivos y las determinaciones que están constituidos en estos planes, programas y políticas se logran realmente mediante la ejecución de proyectos exitosos, es decir, de proyectos que agreguen valor a la sociedad, que permitan llevar a cabo las transformaciones necesarias, que en este caso sería cumplir con aquellos objetivos que nos permitan parar o limitar el calentamiento global y así lograr que realmente cumplamos con los compromisos que como país hemos adquirido. De esta manera contribuimos, y acá está el tercer concepto que quiero compartirles el día de hoy, y es que creamos productos y servicios con un mayor impacto para el desarrollo, que permitan que realmente los objetivos y lo que está constituido dentro de estos programas y proyectos realmente se logre. También creemos que es necesario co-crear o coproducir e innovar. Y de esta manera entendemos que lo público tiene un concepto mucho más amplio, que lo público únicamente no se limita a la gestión de las administraciones y de los gestores públicos, sino que a través de diálogos con diferentes saberes construimos confianza mutua entre las instituciones, la sociedad y las organizaciones de la sociedad, lo cual realmente fomenta o refuerza esa consideración respecto a que la sociedad civil también puede contribuir a crear mejores productos y servicios para nuestra sociedad y que aporten valor a la comunidad. Y de esta manera también contribuir a una construcción de la política pública de abajo hacia arriba, como dicen los teóricos, o una construcción de la política mucho más integral. ¿Y cómo la innovación? Pues a través de procesos colaborativos, a través de compartir conocimiento entre técnicos, expertos de las instituciones públicas y también de Fondo Acción, ayudamos a cerrar brechas, ayudamos a compartir información, tecnologías y capacidades para que realmente podamos construir nuevamente esos servicios y esos productos que tengan un mayor impacto para el desarrollo. Y adicionalmente a compartir capacidades. El Estado no tiene que hacerlo todo solo y la sociedad civil organizada, como es el caso de Fondo Acción, puede contribuir a que construyamos mayor valor social en nuestro país. Por otro lado, también es
Otro de los elementos que utilizamos es el posicionamiento de los temas públicos estratégicos en aquellos actores que sabemos que pueden transformar. Definitivamente crear posibilidades requiere la conjunción y la alianza de diferentes actores de distintas naturalezas, como el sector público, el sector privado, el sector social, las comunidades y también los ciudadanos. Y por último, creemos en que es importante conectar lo global con lo local. El reto que tenemos de generar transformaciones de desarrollo, si bien es una decisión de país, también contribuye a ese desarrollo que como mundo o como sociedad global queremos lograr. Bueno, estos eran los conceptos que quería compartirles el día de hoy, que son la base del trabajo que hacemos dentro de la acción climática para apoyar las distintas políticas públicas de cambio climático. Y ahora queremos compartirles 3 experiencias de cómo hemos construido con las instituciones y con las comunidades para llevar a cabo la acción, para llevar a la acción la política pública. Hoy vamos a contarles cuál ha sido el trabajo que llevamos a cabo dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y la Gestión de los Bosques. Si bien hemos trabajado también en la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, hoy queremos compartirles cuál ha sido nuestra experiencia y cuál es la manera en la que conectamos visiones, territorios, capacidades para llevar a la realidad la política pública. Esta no es la única forma de hacerlo. De ninguna manera queremos decir que es la mejor, pero sí es en la que creemos, sabemos que funciona y además conecta. Entonces ahora le doy paso a Pablo nuevamente para que nos cuente acerca de la política a la acción dentro de la estrategia de lucha contra la deforestación. Gracias, Gloria. Vamos a arrancar con un corto videito para iniciar. Yo nací en las entrañas de una negra fuerte y pura, orgullosa de venir de otros de igual negrura. Yo vengo de una cultura obligada de alegría, donde es la manglería que nos moja como el sol. Yo soy Océano Pacífico, orgulloso negro soy. El Pacífico es una especie de brazo que tiene Colombia, un brazo que parece muchas veces estar oculto porque a la nación como que se le da por no contar mucho con él. Es un territorio, como lo define nuestra Constitución, es multicultural, es pluriétnico. El Pacífico es la vida misma, con toda su majestuosidad, desde la música, desde la narración oral. Me atrevo a subir al cielo por el filo de una espada, me atrevo a darte un beso aunque muera apuñalada. Resulta que a lo largo de nuestra historia, cuando el negro apropia del español la décima, la convierte en su herramienta para poder sostener su historia y su memoria. Cuando hablamos del territorio, no podemos pensar el territorio sin pensar en la comunidad, porque es que no es tierra, es que es la relación que la comunidad tiene con su territorio como concepto, con su forma de ser en el territorio, con la manera como puede concebirlo, parte de su propia esencia. El país nos ha leído y ha entendido la riqueza que tenemos a tal punto de llegar simplemente a explotarla, más no a valorarla y ni a respetarla y cuidarla. Para poder desarrollarse como ser humano, nosotros tenemos que esforzarnos al doble por una triple condición: por vivir en el Pacífico, por ser pobres y por ser negros. El ser negro tiene en Colombia unas características que dificultan la posibilidad de acceder
a los lugares de poder que obtienen otras comunidades. En el Pacífico no se ha perdido la vida. Y la vida viene de la mano de una palabra que para nosotros es clave, que es la alegría. Ay, marimba, no te calles, ay, marimba de mis sueños, no te pongas tan coqueta, ay, mira que yo te quiero. Con tu melodía sonora. Listo, queríamos iniciar con este videito. Ahora queremos compartirles esta experiencia que es muy cercana a nuestros corazones y que tiene que ver con la implementación de una política pública en cambio climático muy importante para el país, y es la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión Sostenible de los Bosques. Como sabemos, la deforestación es uno de los retos, o si no el reto más importante que debe afrontar el país en materia de cambio climático. En ese sentido, cuidar los bosques, estos ecosistemas que literalmente sustentan la vida en toda su concepción, pues es fundamental. Y la estrategia tiene ese objetivo: reducir la deforestación y gestionar sosteniblemente los bosques, contribuyendo al buen vivir de las comunidades. Entonces, partimos de acá. Este es un objetivo común. No es solo de la institucionalidad, del gobierno, es de todos. Entonces, partiendo de ahí, de saber que teníamos un objetivo común, un lenguaje común, iniciamos todo este proceso. Y además teníamos unos objetivos específicos muy claros dentro de la política: consolidar la gobernanza territorial, fortalecer la conciencia ciudadana, gestionar el conocimiento, consolidar una cultura de corresponsabilidad. Todos estos elementos muy importantes que tuvimos en cuenta para desarrollar este proceso. Entonces, partiendo de todos estos objetivos comunes y bajo liderazgo pues de personas maravillosas y trabajando juntos entre muchas personas desde la institucionalidad, en este caso fue en el marco de un proyecto que apoyaba la implementación de esta estrategia, liderada por el Ministerio de Ambiente, con el apoyo del donante, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, su implementador el Banco Mundial, con socios claves, con la comunidad. Buscamos conectar la realidad con la política pública. Y para eso nos hicimos varias preguntas. Entre esas, ¿cómo es que estamos viviendo y nos relacionamos con el bosque? ¿Cómo el concepto de la conservación y la gestión sostenible se podía repensar desde la creación de nuevas narrativas? Quizás algunas de las narrativas que normalmente usamos o que estábamos usando no habían sido tan efectivas. Entonces, simplemente nos preguntamos si esas narrativas podíamos cambiarlas, si podíamos crear nuevas narrativas, nuevos relatos. Fundamentalmente nos preguntamos cómo podíamos aportar a esa visión de tener un país que reduce la deforestación y que gestiona sosteniblemente sus bosques desde otras formas, desde las conexiones y las experiencias físicas y emocionales. Entonces, partiendo de todas esas necesidades que identificamos en los territorios y que están consignadas también en la política pública, pero también desde la curiosidad, la imaginación y la creatividad, pues surgió esta iniciativa que queremos compartirles. A través de ese programa de apoyo que les mencionaba, buscamos conectar con la realidad de uno de los territorios más afectados por el fenómeno de la deforestación en el país, el Pacífico colombiano. Y todo eso se hizo en el marco de la estrategia de comunicaciones de esta política. Había una audiencia, un objetivo muy claramente definido, solo que usamos un vehículo distinto, quizás diferente a lo que normalmente se acostumbra a hacer. Y el resultado final fue este hermoso maletín de relatos pacíficos que da cuenta de cómo es que este territorio se relaciona con el bosque. Pero lo más poderoso fue el proceso, y es lo que queremos contarles. Hicimos una convocatoria abierta a todas las personas de esta región para seleccionar a estos 24 narradores que van a ver en la próxima diapositiva en este territorio megadiverso que además entre tantas riquezas tiene esa increíble majestuosidad cultural. Acá contarles una muy corta anécdota, y es que uno de los narradores que resultó seleccionado no tenía ni siquiera señal de celular. Entonces se enteró de la convocatoria a través de una persona conocida y debía caminar a un cerro
a una distancia considerable para tener algo de señal y poder enviar sus respuestas a la convocatoria a través de un mensaje de texto para que esa persona le ayudara con su aplicación desde la ciudad. Entonces ya esta historia ni siquiera habíamos empezado y ya nos empieza a conectar con la realidad, con lo que es verdaderamente el territorio. Y lo que hicimos, después de seleccionar a estos narradores, fue llevar el aula de clase a la selva. Entonces nos aliamos con el Instituto Caro y Cuervo para dictar un diplomado de escritura creativa, pero en el territorio, literalmente en la selva, alrededor de esta gran temática del bosque. El diplomado se dictó en lo que llamamos unas inmersiones creativas, literalmente selva adentro, en cada uno de los departamentos del Pacífico, donde todos estos narradores se iban una semana a cada uno de estos territorios, se hacían las clases, se hacían recorridos por los territorios, se hablaba con la gente, se convivía, se compartía con las personas que habitan en los bosques, y el proceso y el resultado fue maravilloso. Logramos conectar esa visión común, pero a través de una forma distinta. En este caso, pues fue a través del relato, de la escritura. La escritura como una forma de arte que nos permite viajar, sentir, pensar, reflexionar, emocionarnos, conectarnos. Y todo ese proceso inspiró esos 24 relatos que se materializaron en ese hermoso maletín de 24 relatos, que además tiene un gran valor estético. Eso fue también pensado, convertirlo desde lo estético en un objeto de valor, de deseo. Pero lo que sí nunca supimos era dónde nos iba a llevar. No imaginamos realmente las maneras y los lugares hasta donde fue llegando este maletín, que terminó siendo mucho más que esa caja de relatos. Se convirtió realmente casi que en una excusa para movilizar algo más grande y más profundo, el cuidado de los bosques y la defensa del territorio. Entonces, el maletín, una vez producido, regresó a todos los territorios donde se llevó a cabo el diplomado. Ha viajado a festivales y ferias del libro. Ahí están 3 de sus narradoras en una de las ferias del libro, leyendo y contando la historia de sus relatos. En el país, pero también fuera, cruzó el Atlántico. Uno de sus narradores viajó a París a presentarlo allá. El maletín llegó al Instituto Cervantes en Madrid, a la Universidad de la Florida. Sus relatos son también ahora audiorelatos narrados por sus escritores. Se ha compartido en podcasts, en Radio Nacional, en emisoras comunitarias. Está en bibliotecas públicas, en bibliotecas veredales, en bibliotecas internacionales. Viajó 20 horas en mula para llegar a las selvas de Antioquia a contar sus historias. Se han hecho intercambios de saberes, podemos ver en la siguiente. Intercambios de saberes, talleres de lectura, ha servido como material educativo para niños y niñas en distintas partes del país. Y lo más emocionante es que continúa su camino. El potencial es realmente infinito. Y como mencionaba, pues todo esto lo logramos con el apoyo de muchísimas partes, trabajando en equipo no solo entre nosotros, con los aliados, con las instituciones, también con nuestros socios, con los donantes, con las comunidades, pero al final todos decidimos creerle y apostarle a esta forma distinta. Quizás un poco disruptiva, como toda forma de arte, pero que al final nos dimos cuenta que fue efectiva, porque el maletín logró algo clave para la implementación de la política y es generar conexiones. Así que, pues esta es la historia del maletín, muy brevemente. Es una forma que queríamos compartir de cómo a través de este objeto fue posible conectar la realidad del territorio con la política pública, contando historias y narrativas de quienes ya viven y conviven con el bosque, que gestionar y proteger los bosques sí es posible. Como decía Gloria, no es la única forma, hay muchas, pero esta nos funcionó. Sabemos que el reto de la deforestación continúa, pero quizás si echamos mano más seguida de esa imaginación y creatividad, y si lo hacemos en conjunto y hablando un mismo lenguaje, pues seguramente podemos pasar a la acción y generar esos territorios posibles que tanto queremos. Esa es la historia inicial que queríamos compartirles el día de hoy. Al final les vamos a compartir algunos enlaces para que puedan navegar este hermoso maletín y seguirle la pista a todos los lugares que ha llegado y cómo ha logrado traducir esa política pública a acciones en el territorio. Le doy paso con esto nuevamente a Gloria para que nos cuente cómo desde otra de esas estrategias que ella mencionó hemos aportado a conectar la política pública con el territorio.
Gracias, Pablo. Quisiera arrancar mi exposición sobre cómo trabajamos en el proyecto Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono con un video que creo que ilustra mucho la manera en cómo estamos construyendo en el proyecto para llevar a la acción la política pública. Hoy vengo a traerle este son a todo el que habita a una vida baja en carbono. Guardemos la semilla, hoy vamos a sembrar. Hoy vengo a traerle este son a todo el planeta. Cuida la vida con amor, cuida nuestra esencia, nuestra naturaleza. Somos uno, somos dos, de la tierra y el corazón, todos unidos por el sol, sembrando alegría tú y yo. Nunca renuncies a la luz, agradezco de estar vivo. Hijo de la tierra somos, cultiva el don que nos regaló. Hoy vengo a traerle este son a todo el que habita. Ay, Dios mío, ojalá. Pa' una vida baja en carbono, guardemos la semilla. Bueno, desde el proyecto Moviendo la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, un proyecto que es financiado por la cooperación alemana y que es concebido entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Fondo Acción, y el cual viene a apoyar un programa de gobierno de mediano y largo plazo que busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero del crecimiento económico. Creemos que crear valor se puede implementar con dos ejemplos que quiero hoy contarles del trabajo que hacemos en el proyecto. Por un lado, identificando qué apuestas de mitigación en cambio climático se están llevando a cabo a nivel local, muchas de ellas de forma espontánea o de manera autónoma por los actores locales, para impulsarlas y catalizarlas. Y para hacer esa identificación de iniciativas, lo hacemos de la siguiente manera. Por un lado, conectándonos con la realidad. El equipo del proyecto ha hecho un trabajo juicioso, un trabajo técnico para entender los departamentos en los que trabajamos, para entender el perfil climático desde mitigación de estos departamentos en los cuales estamos consolidando esta estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono. Y de esta manera entonces entender, por un lado, qué sectores de la economía de ese territorio son los que generan esas mayores emisiones y también cuáles son las apuestas para transformar esa realidad y adicionalmente continuar creciendo, pero de una manera diferente. Así hemos apoyado, por un lado, planes integrales de gestión de cambio climático territorial, incorporando iniciativas de mitigación que antes estos no contenían. Hemos llevado a cabo un proceso de convocatoria para que proyectos demuestren que realmente sí es posible tener productividad, competitividad en una cadena productiva, pero de una manera distinta, generando menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Recibimos felizmente 50 propuestas y estamos en todo el proceso de definición para poder apoyar 4 proyectos que demuestren este crecimiento bajo en carbono en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector vivienda y en el sector industria. También hemos facilitado y comunicado para la acción a través de crear espacios de diálogo entre distintos actores locales. Hemos trabajado de la mano de los nodos regionales de cambio climático, del sector privado, porque definitivamente es un actor que en el desarrollo bajo en carbono es determinante, y con otros actores como las comunidades y la sociedad civil, que son estratégicos para poder implementar cada vez más iniciativas bajas en carbono. Cerrando brechas,
a través de ese diálogo o de facilitar ese diálogo entre el nivel nacional y el nivel local, lo que algunos teóricos llaman el diálogo vertical, con el fin de que aquellos lineamientos, aquel conocimiento que existe en el nivel nacional llegue al nivel territorial, muchas veces porque no se conoce o porque no están familiarizados. No hay una comprensión clara de cuáles son las apuestas que como país tenemos, pero también que el nivel nacional conozca cuáles son las apuestas del nivel territorial y cuáles son esas acciones que se están llevando a cabo y el conocimiento que se está generando desde el territorio. En el proyecto también creamos valor público a través de adaptar lenguajes y aprovechar los diferentes canales de comunicación que existen hoy en día. De esta manera, entonces, destecnificamos el lenguaje, destecnificamos el concepto de cambio climático y llenamos con nuevos contenidos este concepto que nos permita entender que el cambio climático y la gestión de este realmente es necesaria o es una responsabilidad de todos y no únicamente del sector público o del sector privado. Y también a través de la música y el arte. Sabemos que la música y el arte mueve fibras, genera voluntades y a través de echar mano de estas herramientas creemos que podemos lograr llegar a muchísimos más públicos. Quisiera entonces compartirles cómo a través de una herramienta como es Instagram y realizar distintos retos trabajando con el ciudadano común y corriente, podemos conciliar lo abstracto de la política pública, llenar de contenidos, como les decía, de nuevos contenidos el cambio climático y demostrar que todos podemos aportar para lograr esta meta que tenemos como humanidad de parar el calentamiento global. Hola, mi nombre es Marcela, más conocida en Instagram como Marcela Recicladora, y este mes me uní a la campaña Una vida baja en carbono es para impulsar el reto de las 4 R: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Ustedes sabían que en Bogotá se producen alrededor de 6.300 toneladas de basura diaria y solo estamos reciclando el 15%. Es hora de cambiar, mi amor. Por eso únanse a este concurso y que nos muestren de forma creativa el poder de las 4 R's. Entonces lo que tienen que hacer es que nos cuenten cómo aplican esas 4 R's a su diario vivir, cómo reducen el consumo, cómo reutilizan materiales, cómo reciclan correctamente y cómo recuperan objetos para alargar su vida útil. ¿Cómo participan? Sigan a la cuenta de @Colombia baja en carbono y envíen un video de máximo 1 minuto de duración, compartiendo en el video las ideas que tienen en mente o que ya ponen en práctica. Además, el premio, lo mejor, participen en un bono redimible en productos orgánicos, productos amigables con el medio ambiente. Todas las bases del concurso las encuentran en el link que tiene la cuenta @Colombia baja en carbono. Entonces participen, anímense, los quiero mucho. Chao. De esta manera, entonces, hemos querido ir mucho más allá de cartillas, de páginas web, utilizar estas herramientas de fácil acceso para las comunidades, para la ciudadanía, que permitan llevar contenidos que además hemos negociado y hemos construido de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como con otras cabezas de sector cuando la temática lo amerita. ¿Y cómo lo hacemos? Construyendo sobre lo construido. Definitivamente el equipo del proyecto cree firmemente en que el territorio no es una
tabla rasa, no es un lienzo en blanco, que están sucediendo un montón de cosas a nivel territorial. Los actores están llevando a cabo un montón de medidas para mitigar el cambio climático y es necesario construir desde ahí. Compartiendo recursos, compartiendo conocimiento, compartiendo tecnologías, innovando, utilizando las que están ya aplicándose en el territorio, conociéndolas y a partir de ahí también compartir las que conocemos, porque el nivel nacional lo ha compartido, porque Fondo Acción ya lo ha implementado a través de otros proyectos, generando confianza entre los gobiernos locales y los actores locales, con el gobierno nacional, con los actores que están desde Bogotá y adicionalmente con el equipo técnico del proyecto. Mostrando que es posible un desarrollo bajo en carbono, llevando experiencias, llevando información que anime a los actores locales a que cada vez le apuesten más a un desarrollo bajo en carbono, a que comprendan que invertir en conocimiento y en tecnología para que sus cadenas productivas reduzcan las emisiones que normalmente tienen puede ser un beneficio, no solo para su territorio, sino también un beneficio para su negocio, reconociendo el capital que existe en el territorio, reconociendo aquel conocimiento y aquellas experiencias que llevan a cabo hoy para el desarrollo territorial y aquellas experiencias que de pronto no fueron tan exitosas, y trabajando desde ahí con los técnicos del ministerio, con los técnicos del proyecto, con técnicos del Fondo Acción, con el fin de construir aún más desde eso que ya está dado. Facilitando el diálogo es muy importante y creemos firmemente en crear esos espacios de discusión, de entender realmente hacia dónde va el país, hacia dónde quieren ir los territorios y cómo realmente eso se puede articular a un desarrollo bajo en carbono y a un desarrollo territorial de una forma concebido desde una forma diferente. Conectando lo público con lo privado, como les decía, definitivamente en este andar que llevamos para que realmente el calentamiento global, digamos, quede allí o no suba más la temperatura, es importante que el sector privado se comprometa y entienda que definitivamente el cambio climático puede ser una oportunidad y que tal vez sea necesario reconcebir qué es bienestar, por ejemplo, qué es consumo, o cómo debería fomentar el consumo para que realmente estas acciones de mitigación sean reales y cada vez crezcan más. Fomentando la apropiación de tecnologías y de conocimiento, ya se los había dicho antes, coproduciendo, co-creando, utilizando la innovación para que realmente cada vez podamos apalancar más iniciativas a nivel territorial y conectarlas con el nivel nacional. Construyendo de manera incluyente, llamando a todos los actores locales para que cada vez se sumen más, por ejemplo, a los nodos de cambio climático territoriales o a las mesas climáticas que algunos gobiernos locales están desarrollando, porque definitivamente el conocimiento y la experiencia de todos los actores es necesaria para poder implementar medidas mucho más efectivas y ampliando así las posibilidades frente a los retos. Este es un reto que como humanidad tenemos, pero si trabajamos todos de manera articulada, creyendo en que si sumamos, podemos realmente ampliar esas posibilidades para que este reto que como mundo tenemos, lo podamos alcanzar desde las acciones locales, pero que realmente repercuten a nivel nacional y a nivel mundial. Y así entonces, creer que realmente el cambio es posible. Ahora entonces quisiera darle nuevamente la palabra a Pablo para que nos cuente acerca del trabajo que se hace alrededor del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Glau, yo me voy a meter ahí de manera disruptiva un poco, porque quiero contarles que todos estos instrumentos, herramientas y contenidos que Pablo y Gloria nos han contado hasta ahora, los estamos dejando en nuestro chat para que ustedes puedan acceder a ellos. Y asimismo les recordamos que nos dejen sus preguntas para así poderlas responder al finalizar las presentaciones de los panelistas.
Listo, muchas gracias. Por último, queremos compartirles otras 2 experiencias muy puntuales de cómo hemos aportado a ese proceso de traducción de la política pública en cambio climático en hechos y acciones en el marco de otra de esas estrategias de cambio climático que tiene el país, que es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, esto nos dice la política pública, esto dice el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que si queremos reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos y ecosistémicos asociados al cambio climático, ese es el objetivo del plan, se deben, entre otras cosas, desarrollar proyectos de inversión, incorporar la variabilidad y la adaptación en instrumentos de planificación, y se debe mejorar continuamente las capacidades territoriales. Eso es lo que se plantea desde la política, desde el plan de adaptación. Y estos son algunos compromisos que tenemos con el donante. Estas historias que les voy a compartir ahora hacen parte de un programa que se llama el Programa de Preparación para la Adaptación Nacional al Cambio Climático, que apoya la implementación de este plan. Y estos son algunos de los compromisos que tenemos con el donante de este programa, que es el Fondo Verde del Clima. Y es que tenemos que desarrollar una estrategia de involucramiento de actores, tanto nacionales como subnacionales, sectoriales, para aportar al diseño, priorización, implementación y monitoreo de iniciativas y proyectos de adaptación. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos, y estructurar 6 proyectos de adaptación, ese es otro compromiso muy puntual. Tenemos que estructurar 6 proyectos de adaptación. Entonces, ¿qué hicimos? Partimos de esa visión y de esas metas nacionales que además responden a un nivel internacional y a unos compromisos que tiene el país en materia de cambio climático, y partiendo, digamos, de esa necesidad de mejorar las capacidades territoriales y de pasar, como llamamos, de la planificación a la acción, y también partiendo de esos compromisos con el donante, hicimos lo que nos gusta hacer, visitar el territorio. Entonces fuimos a las regiones, escuchamos a las personas, y de ese proceso identificamos que había una necesidad y un deseo muy importante de realmente pasar a la acción. Y quizás la forma más viable de materializar ese paso o esa transición a la acción es a través de proyectos. Así que apoyamos un proceso muy valioso de fortalecimiento de capacidades en la temática de formulación de proyectos. Cómo formular buenos y robustos proyectos de cambio climático que tengan un sustento científico muy sólido, que tengan una estructuración y un caso climático muy claro, que estén bien sustentados, alineados con las políticas, con las necesidades regionales, territoriales, que además tengan un buen análisis financiero, que se conozcan las fuentes de financiamiento. Y todo ese proceso fue muy valioso y además pues muy bien recibido. Por ejemplo, pues viajamos específicamente en el marco del programa a todos los 9 nodos regionales de cambio climático que tiene el país para recibir esas ideas, para capacitar a las personas en temas de formulación de proyectos. Y fue muy valioso porque fue bien recibido. Por ejemplo, nos dio paso este proceso para dictar recientemente un módulo de proyectos de cambio climático a más de 1000 funcionarios públicos en todo el país. Pero también este proceso fue muy valioso porque nos dimos cuenta que a todos esos lugares que viajábamos, las personas sí están pensando en cambio climático. Entonces, lo que hicimos fue conectarlo con la acción. Revisamos qué experiencias y procesos anteriores existían, cómo podíamos construir sobre lo ya construido, y decidimos entonces abrir una convocatoria nacional para recibir ideas e iniciativas de adaptación. Nos decían que teníamos que estructurar 6 proyectos, pero en ese caminandar de ir a los territorios y escuchar a las personas y ver que había tantas y tan valiosas ideas sobre cómo enfrentar este reto grande que tenemos de cambio climático, pues dijimos, abramos una convocatoria nacional. Entonces, lo hicimos en todo el país. Quisimos ir un poco más allá, nuevamente conectando con la realidad del territorio, conectar la política con la realidad del territorio. Hicimos una divulgación masiva, la compartimos directamente esta convocatoria con más de 1300 actores directamente pues de todos los niveles. Realizamos pues webinarios informativos, hicimos el enlace con los territorios que habíamos visitado, con espacios regionales, y recibimos 100 propuestas, más de 100 propuestas de todo tipo, desde entidades públicas, privadas, mixtas, organizaciones internacionales, ONGs, organizaciones étnico-territoriales, y también con una gran variedad
frente al alcance y a las temáticas de las propuestas. Y a través de un proceso técnico muy robusto, muy desgastante, pero muy también valioso, con muchísimos aprendizajes para compartir, trabajando con todas las entidades socias. En este programa específicamente trabajamos con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Ambiente, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y con el IDEAM. Y digamos, definimos unos criterios muy sólidos desde una evaluación de las iniciativas y de los proponentes, y llegamos a 6 proyectos realmente transformadores, proyectos estratégicos que van a generar cambios significativos en el territorio, proyectos que responden a las necesidades que tiene el país en materia de cambio climático y que van a realmente beneficiar a miles de personas en diferentes partes del país, incrementando la resiliencia de personas y territorios y contribuyendo así a cumplir ese gran objetivo de la política, que es el de reducir el riesgo y los impactos asociados al cambio climático. Esos proyectos tienen que ver con temas estratégicos como el desabastecimiento de agua en la Sierra Nevada, proyectos que impulsan procesos urbanos de adaptación en ciudades ribereñas, proyectos que mejoran la capacidad de sectores productivos, muy importante en las temáticas de adaptación, proyectos que buscan incorporar temáticas de cambio climático en escuelas y en instituciones educativas, otro proyecto muy valioso que quedó seleccionado, proyectos que desarrollan plataformas de servicios de información en temas climáticos para tomar mejores decisiones. Y además de todo esto, pues a pesar que ya con esto cumplíamos con ese requisito, pues nos quedamos ahí como con esa sensación de que teníamos que hacer algo más, que había muchas y muy valiosas ideas. Entonces, quisimos ir ese pasito más allá y estamos conformando una cartera nacional de proyectos de adaptación, esto también trabajando en conjunto, alimentándose de procesos similares que lideran las instituciones, otros programas, pero estos proyectos están incluyéndose en esa cartera y ya hemos generado algunos espacios para conectar esas grandes ideas con espacios que ayuden a transformarlos y volverlos realidad, volverlos realmente acción climática. Así que ese es solo un primer paso, pero nos hemos dado cuenta que hay muchísimo poder cuando el territorio y la política se conectan, alineados con un objetivo y un lenguaje común. Esa es una de las historias, muy corta. Estamos generando un producto de gestión de conocimiento para compartir todos los aprendizajes de este proceso que queremos compartir. Pero en el marco de este apoyo a esta política pública de adaptación hemos podido también generar procesos muy concretos de incidencia. Y quisiera así muy brevemente compartirles uno de ellos que es reciente y que nos ha alegrado muchísimo. Y es que teníamos el compromiso también de aportar a esa integración de 2 agendas muy importantes para el país, que son las agendas de gestión del riesgo de desastres y la agenda de adaptación al cambio climático. Entonces hicimos lo que muchos proyectos o programas suelen hacer, producir unos documentos. Sabemos y internamente hablamos de cómo muchas veces los documentos y las publicaciones sirven para ahorita en pandemia, para subir el nivel de la pantalla, y quedan guardados, archivados en unos computadores. Entonces no queríamos que nos sucediera eso. Entonces sacamos esta serie de documentos de política y nuevamente partíamos de ese objetivo general, de unos objetivos específicos donde se indicaba la necesidad de incorporar la adaptación en la planificación del desarrollo. Había unas estrategias, incluso unas actividades y acciones muy concretas, que se debía incorporar lineamientos y acciones de adaptación en estos instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial. Pero nuevamente queríamos pasar a la acción y conectarlo con los temas de los territorios. Así que generamos, y este es un trabajo que seguimos haciendo, generamos distintos espacios para socializar estos documentos, realizamos sesiones de trabajo, y logramos que el plan de desarrollo, un logro muy concreto, fue que el plan de desarrollo del Chocó incorporara muchas de las recomendaciones que realizamos. Entonces, a través de ese proceso de construir, de dar a conocer, además que estos documentos se alimentaban de esas visitas que hicimos al territorio, de un proceso realmente participativo, con unas recomendaciones y unas estrategias muy puntuales, logramos en esa conversación y trabajo conjunto que el plan de desarrollo aprobado por el Departamento del Chocó incorporara líneas y acciones estratégicas específicas
con respecto a la alineación de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, incluso con una línea presupuestal en toda esta temática. Entonces pasamos de tener unos documentos, de escuchar a las regiones, de pasarlos a unos documentos, de diagramarlos, de hacer unos documentos de política, pero logramos que se incorporara en uno de los planes de desarrollo de los departamentos del país con una línea presupuestal que eso se traduce finalmente en acciones concretas en el territorio. Entonces, es muy, muy satisfactorio ver que si nos ponemos y trabajamos juntos, logramos dar ese pasito más allá y logramos de verdad conectar la realidad de los territorios, de las regiones, con la política pública. Así que estos eran dos ejemplos muy puntuales que queríamos compartirles. Ya para darle la palabra nuevamente a Margarita, quisiera simplemente cerrar diciendo que en todos estos procesos de apoyo a la implementación de política pública, de trabajo conjunto con instituciones, con territorios, con todos esos actores que les hemos contado, pues nos hemos dado cuenta que si nos retamos, que si usamos esa imaginación y creatividad, y que si eso lo sustentamos siempre desde un proceso técnico robusto, porque esto no es solo hacer uso de la creatividad y generar ideas y formas diferentes, sino acompañarlo de un proceso técnico sustentado y robusto, pues las políticas públicas realmente pueden generar todas esas transformaciones que necesitamos. Así que, pues ahí termino. Muchas gracias y estaremos atentos a cualquier pregunta o comentario que surja. Dale, Margarita, gracias. Pablo y Gloria, mil gracias por sus presentaciones y por compartir con nosotros y todos los asistentes a este webinar lo que el Fondo Acción ha venido realizando en los últimos años en materia de política pública en cambio climático. Les recuerdo varias cosas. La primera es que todos los contenidos y todas las estrategias que Pablo y Gloria nos describieron están en nuestro chat. Y si usted quiere acceder a esta presentación, los invitamos a que deje, por favor, su correo electrónico y se la haremos llegar. Segundo, todas las preguntas que tengan, vamos a abrir este espacio de preguntas, han llegado varias a través de chats internos que haremos llegar a nuestros panelistas para su respuesta. Y por último, recuerden que este webinar está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Fondo Acción. Por último, les dejo todas nuestras redes sociales de Fondo Acción y Colombia Baja en Carbono para que nos conozcan, se conecten y puedan conocer mucho más del trabajo que estamos realizando desde el territorio. Pablo, te tengo la primera pregunta. Nos dice Diana Pulido si se puede acceder a la capacitación respecto a la formulación de proyectos a un grupo de profesionales. Bueno, muchas gracias, Diana, por la pregunta. Estas capacitaciones que hemos venido adelantando en los procesos de formulación de proyectos se han venido dando, digamos, en diferentes espacios y momentos. Lo que les contaba yo al principio, digamos, son procesos que se hicieron en todos los nodos regionales de cambio climático. Ese proceso nos quedan pendientes tres visitas a los nodos de Pacífico Norte, al de los departamentos de Santander y Norte de Santander y al de Amazonas. Ahí vamos a continuar con esa capacitación. Tenemos una guía que generamos, que ahí estaba en los recursos que compartió Margarita, y hay una guía que resultó de todos estos procesos que es muy valiosa con unos insumos muy importantes de cómo formular buenos proyectos de adaptación. Entonces, en el marco de las actividades de capacitación que están en los programas se puede acceder. En este momento tenemos, como decía, esos 3 espacios pendientes desde el programa de adaptación, pero constantemente estamos abiertos a ver qué opciones podemos de fortalecer capacidades en términos de formulación de proyectos, y si están marcados dentro de las actividades y las posibilidades de los programas, pues lo hacemos. Como les contaba, surgió esa oportunidad de dictar un módulo en formulación de proyectos en el marco de unos talleres virtuales sobre empoderamiento, sobre territorios empoderados para la acción climática, y aportamos ahí con la capacitación. Entonces, estar pendiente simplemente como a las redes sociales del Fondo Acción, donde solimos compartir estos espacios. Gracias, Pablo. La siguiente pregunta es para Gloria. Nos dicen, ¿cuál es la clave para lograr trabajar con organizaciones de diferentes niveles por un mismo objetivo? Creo que tienes el micrófono apagado. Esto pasa. Gracias. Gracias.
Bueno, las claves que estamos usando en el proyecto y que nos han funcionado, y como lo decíamos durante la exposición, no es la única forma de hacerlo. Creo que podrían ser 2, 3. La primera de ellas es confianza. Es importante construir confianza cuando estás trabajando alrededor de estas temáticas, y esa confianza se construye teniendo un diálogo transparente, claro, mostrando hasta dónde puede apoyar el proyecto y en dónde no puede apoyar, reconociendo las limitaciones que tenemos desde el mismo, y que también puede tener el gobierno nacional y puede tener los actores locales. Teniendo un diálogo adicionalmente franco y poniendo sobre la mesa claramente cuáles son los intereses que tiene cada uno de los actores. Y creo que el otro punto sería siempre tener reciprocidad. Cuando nos hemos dado, cuando reconocemos, llevamos información, subimos información también al ministerio, y bueno, eso es chistoso decir arriba abajo, pero bueno, llevamos información del territorio al ministerio y también información desde los ministerios a los territorios. Entendemos que es importante que allí haya una reciprocidad frente a eso que tú das. Entonces, no solo es ver qué está haciendo el territorio, reconocerlo, sino también tener esa reciprocidad y esa generosidad de volver a llevar esa información, ese conocimiento, los comentarios que hubo sobre ellos, lo nuevo que surgió sobre lo que tú trabajaste en el territorio. Entonces yo creería que podrían ser esos 3 elementos que acabo de decir: confianza, diálogo transparente y claro, reconociendo hasta dónde podemos llegar, dejándolo claro, y adicionalmente que exista una reciprocidad en el trabajo. Gracias, Glau. La siguiente pregunta va dirigida a Pablo y nos dicen si realmente el rol de una persona o un individuo puede influir en la protección climática. Sí, gracias por esa pregunta. Excelente. Claro que sí. Hay una frase hermosísima que dice que nunca dudes que una sola persona puede cambiar el mundo. De hecho, es lo que lo ha logrado. Entonces, como decía, estos procesos nacen, por ejemplo, los que les contamos, el del maletín de relatos, nacen de la idea realmente de una persona, y de ahí se empiezan a sumar, y empieza uno como a construir y a generar como esa creencia en estos procesos. Y con esos elementos que decía Gloria, pues si uno logra conectar con otras personas y con la idea de una sola persona, conectando con otros y generando procesos y trabajando en equipo y aprendiendo y insistiendo y yendo al territorio, claro que se pueden lograr cambios profundos. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Muchas de esas ideas que van a ver ahí, los temas del concurso de arte y cambio climático, son procesos impulsados a veces que inician con una persona, pero jamás dudar de esa capacidad que tenemos como individuos para generar esos cambios transformadores en el territorio. Eso sí es una convicción personal que tengo supremamente profunda y que estamos convencidos y lo hemos visto en la acción, desde lo que hacemos en el Fondo Acción. Así que gracias por esa súper pregunta. Gracias, Pablo. Glau, nos dicen si el COVID y todo este tema de la pandemia, ¿cómo termina afectando la estrategia de desarrollo baja en carbono y las metas del país para reducir sus gases de efecto invernadero? Bueno, es una pregunta bastante amplia. Voy a responder un poco sobre lo que nosotros hemos reconocido en el proyecto y lo que hemos conocido también en las distintas interacciones con el gobierno nacional. Y es definitivamente cuando arranca toda la crisis y se cierra y empezamos a tener que encerrarnos, digámoslo así, claramente los temas económicos, productivos, sufren un remesón, muchos de ellos sufren crisis que en este momento están viviendo y que seguramente recuperarse de ellas va a tomar un tiempo, pero también entender que esta situación es una oportunidad para
transformar aquellas acciones que dentro de los negocios, que dentro de las cadenas productivas se están llevando a cabo para, digamos, en el sentido de esa recuperación que en este momento el país está ahí y durará un tiempo en esa recuperación económica, pero que esa recuperación económica sea diferente. Creo que ahí lo hemos escuchado, también los mismos países donantes nos han dicho, esta es una oportunidad también para que esa reconversión económica se haga de una manera verde, como lo dicen algunos, se haga de una manera diferente, de una forma sostenible y definitivamente haciendo transformaciones que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, pero que también transformen productivamente el negocio o la cadena productiva. Mil gracias, Glow. Tengo otra pregunta para Pablo, de Valeria Fonseca, quien nos dice, ¿cómo se hace posible el seguimiento de las ideas y acciones concertadas por la sociedad cuando ya se da la implementación? Por ejemplo, en el caso del Chocó, donde algunas de esas ideas ya se consolidaron en el plan de desarrollo. Sí, súper pregunta. Ese es un elemento también que es muy importante, el monitoreo y la evaluación de tanto de los proyectos, si hablamos de proyectos o de procesos, como es el caso de cómo logramos incidir en el plan de desarrollo del Chocó. Y muchas veces eso se deja un poco de lado, ¿no? Nos preocupamos mucho por cómo es que vamos a formular un proyecto, cómo es que vamos a lograr que se incorpore en algún instrumento de política pública, pero no siempre nos preguntamos cómo vamos a medir el seguimiento y la efectividad de todos esos procesos. Entonces creo que es un tema de definirlo claramente cuáles van a ser esos indicadores y esas mediciones de éxito, de tanto de los proyectos como de los mismos procesos que estamos adelantando. Lo que logramos, y lo hemos hablado también con el equipo de incidencia en el Fondo Acciones, logramos, por ejemplo, que se incorporaran esas temáticas importantes en esa política regional, en ese plan de desarrollo, pero ese es un paso, ese es un primer paso. Hay que dar el otro, el siguiente, que es acompañar a que esas acciones y esos lineamientos se vuelvan realidad. Entonces, definir unas acciones y unas métricas y trabajar en conjunto con esos actores con los que logramos la incidencia para generar cómo vamos a medir el éxito de la implementación de esos lineamientos y estrategias que quedaron consignados en ese plan de desarrollo, pues es supremamente fundamental. Entonces, es muy buena pregunta. El seguimiento a las ideas y todo eso creo que también debe estar incorporado desde el comienzo, desde que empezamos a pensar en todos estos procesos. Tenemos que ya tener definido cómo es que vamos a evaluar si una idea, si un proceso fue efectivo o no, si generó los cambios que estábamos pensando. En el tema de proyectos es muy evidente cómo desde el inicio de la formulación del proyecto tenemos que ya saber cómo vamos a medir el impacto que tuvimos, y eso se debería traducir a todos los impactos y a los procesos de incidencia en política pública. Pensar cómo vamos a evaluar desde el comienzo y hacerle un seguimiento efectivo posterior. Gracias, Pablo. Glow, nos hacen aquí la siguiente pregunta. Dice, las mujeres y las niñas son las personas más afectadas en los territorios por las consecuencias del cambio climático. ¿Cómo se incluye en las políticas nacionales el enfoque de género? Me encanta esa pregunta. Realmente Colombia está haciendo un esfuerzo importante en el último año y medio tal vez, en entender cómo podemos incorporar ese enfoque de género a los temas de cambio climático. Y está trabajando fuertemente en construir esa incorporación del tema de género y de entender cómo el cambio climático afecta de forma distinta a hombres, a mujeres, a niñas, a niños, pero también cómo desde esas diferencias podemos aportar a las soluciones. Creo que prontamente saldrá, creo que hacia septiembre o hacia octubre, el gobierno nacional contará ya cómo va a incorporar esta temática, pero sé, porque hemos trabajado de la mano de las personas que están liderando esto desde el gobierno nacional para incorporar ese enfoque de género dentro de la política nacional de cambio climático, no solo, y aquí es importante como este énfasis, no solo viéndolas como víctimas,
sino también como actores importantes para generar cambios, para traer soluciones que realmente nos lleven pues a este reto que tenemos como humanidad de parar el calentamiento global. Entonces, no te puedo decir cómo lo está haciendo porque eso es un trabajo que viene el país haciéndolo, pero sí te puedo decir que sí lo estamos haciendo y que es algo nuevo también para nosotros y el país está trabajando, conociendo otras experiencias y tratando de construir desde nuestra realidad este enfoque. Muchas gracias. La siguiente pregunta no sabemos a quién está dirigida, así que se las voy a soltar y el que se sienta mejor la puede responder. Liliana Corso nos dice, ¿cómo integrar diferentes entidades para hacer viable financieramente la conservación de los bosques y que las personas accedan a oportunidades económicas, evitando caer en explotación ilegal para lograr su subsistencia? Súper, si quieres yo arranco, ojalá tuviéramos esa respuesta a esa importantísima pregunta. Creo que hay muchas experiencias de cómo es posible y viable realmente desde los temas financieros y desde la conservación de los bosques, vivir con el bosque, hacer un uso y un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. En todos estos recorridos que hemos hecho por el territorio nos hemos dado cuenta quizás esa importantísima realidad y es que las personas, muchas personas en los territorios viven del bosque y es posible lograr esa conservación de los bosques y que hay oportunidades económicas. Hay unos retos enormes, gigantescos. Pienso también en muchas de las acciones y proyectos que se están implementando en territorio en el Fondo Acción. Los invitamos también a que revisen estos webinars de cómo hemos logrado financieramente hacer viable esta conservación de los bosques, trabajando con las comunidades, fortaleciendo cadenas de valor. Entonces, las opciones y las fórmulas existen, pero también tiene que ver mucho con lo que dice el inicio de la pregunta y es el trabajo conjunto con diferentes entidades. Yo diría así como un primer acercamiento a esta pregunta es partir de esos objetivos comunes. O sea, muchas entidades y territorios y personas partimos de unos objetivos comunes, de unas necesidades básicas que en muchos lugares sabemos son muy complejas y están insatisfechas, pero partir de esos objetivos comunes y saber que queremos llegar a un mismo lugar, pues permite que muchos de estos procesos comunitarios que, por ejemplo, hemos adelantado en una región como el Pacífico, fortaleciendo la cadena de valor del NAIDI, haciendo que comunidades y consejos comunitarios puedan vivir y tener un sustento económico conservando el bosque o a través de los proyectos de reducción de emisiones y deforestación, los proyectos REDD+, también que generan recursos monetarios y logran a través de una gobernanza forestal pues demostrar que es posible vivir con el bosque y generar recursos. Pero no es fácil, sabemos todos los retos que hay en las difíciles situaciones que se afrontan en los territorios, pero uno tiene que ir paso a paso y construir sobre algunas iniciativas que han funcionado y no desmotivarse y seguir continuando el proceso porque muchas cosas están pasando y sí hay, aunque los retos y todo es enorme, también hay muchas iniciativas inspiradoras que demuestran cómo es viable financieramente la conservación de los bosques. Gracias, Pablo. Glo, ¿tienes parte de la respuesta? Otra vez nuestro micrófono, ya te lo sabes. Ojalá tuviera parte de la respuesta, solo que es un problema complejo y gigante, pero quiero agregar dos cosas a lo que dice Pablo y es lo primero, y creo que yo soy una creyente de eso, pero creo que Fondo también lo es en todo lo que hace y es definitivamente tenemos que trabajar mancomunadamente en alianzas, en cooperación, porque solo, o sea, una sola entidad o una sola comunidad o una sola organización no logra cambios. Definitivamente hay que trabajar de manera articulada y generar esas alianzas. No es fácil en un país como el nuestro, con la historia que tenemos, generar esos lazos de cooperación y de trabajo conjunto,
pero creo que definitivamente hacia allá tenemos que ir para lograr soluciones pues a los problemas que todavía y problemas muy complejos que todavía como país vivimos, pues, con problemas desde distintos aspectos y en distintos lugares. Y lo otro que quería añadir es la importancia también de entender que los cambios, bueno, si bien algunas teorías dicen que hay cambios disruptivos y transforman todo o sea, en un segundo, también creo en los cambios locales, de una comunidad, concretos, que van sumando y sumando para realmente generar las transformaciones que todos soñamos y esperamos y poder pues, construir un país más incluyente. Y última, que me acabo de acordar, frente a lo que decía Pablo, sí, hay que construir a partir de objetivos comunes, pero creo que también hay que reconocer las diferencias que existen y hay que entenderlas, porque que hay parte también muchas veces, o al no reconocer esas diferencias, pueden llegar a veces pues, los fracasos, que también son aprendizajes, pero creo que hay que reconocer los puntos en común, pero también las diferencias que hay, y ponerlas sobre las mesas, sobre la mesa de forma transparente. Vale, Pablo, Gloria, la última pregunta para cerrar nuestro webinar es de Claudio Ortega, quien nos dice si saldrán nuevas convocatorias para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático este año. Desde el proyecto Moviendo la Estrategia Desarrollo Bajo en Carbono hacia la Acción, ya las convocatorias las, digamos, concluyeron, estamos ya en el proceso de arrancar uno de los procesos. Nosotros también vamos a apoyar formulación de proyectos de mitigación y seleccionar los 4 proyectos como les conté. Sin embargo, creo que es importante estar atentos a la página de fondo, a los canales de comunicación de fondo, porque pues certeza no hay y a veces se pueden presentar oportunidades que pueden aprovechar. Entonces yo los invito como a estar atentos a nuestros canales de comunicación. Sí, en el marco del programa específico nuestro también pues ya cerramos la convocatoria. Este año ya no tenemos más convocatorias de proyectos, pero me suma lo que dice Gloria y aparte de eso pues estar muy atentos a las convocatorias nacionales. Ahorita desde el gobierno también se están impulsando algunos procesos. Entonces, nada, es importante estar en la jugada. Nosotros solemos compartir también convocatorias que son de interés para nuestros aliados, para los interesados, con las personas con las que trabajamos. Entonces, sí, esa es la respuesta por ahora. Bueno, pues Pablo, Gloria, muchísimas gracias y a todos nuestros asistentes, gracias por sus aportes, sus comentarios, por las ideas. Haremos llegar a los correos electrónicos las presentaciones de nuestros panelistas y recuerden seguirnos en las redes sociales del Fondo Acción y de Colombia Baja en Carbono. Para mí ha sido un gusto acompañarlos durante todo este espacio. Les recuerdo que les haremos llegar la encuesta para conocer todas sus dudas, comentarios y opiniones sobre la serie de webinars Territorios Posibles que organiza Fondo Acción en el marco de sus 20 años. Los esperamos en una próxima oportunidad y espero que tengan un muy buen día. Mil gracias. Chao.